ejemplo, hagamos de cuenta que es una cetoacidosis diabética. Ustedes saben, mejor que nadie, que la cetoacidosis diabética es un tipo de acidosis metabólica que está cursando con un pH, voy a anotarlo como para que se vea bien, con un pH inicial de 7,3 o 7,30. Se internó al paciente, se dejó, evidentemente que no se dejó, no se inició el tratamiento adecuado, hay que ver también si es una diabetes tipo 1 o tipo 2, el desencadenante y todo lo demás, y se hace un control de este paciente. Hagamos de cuenta que es un paciente grave, un 7,2, digamos, no ya es mucho, un 7,29. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se le hace una gasometría de control y se evidencia que el pH ahora está en 7,35. ¿Qué voy a creer yo? Ahorita estamos hablando de casos hipotéticos, porque como la doctora les dijo ahorita, que yo les empiece a explicar un caso clínico completo de un trastorno ácido base, hablando de cetoacidosis diabética y el tratamiento en sí, va a ser marearlos mucho. Entonces, por eso estamos hablando de cuadros hipotéticos con valores hipotéticos. Entonces, tomando en cuenta que se ha iniciado un tratamiento clínico para mejorar este trastorno, y la siguiente gasometría nos arroja este valor, parte de la evolución. ¿Qué voy a considerar yo? ¿Consideraría ya modificar el tratamiento? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que todavía no Auxi, sino esperar que aumente un poco, o sea, que se establezca un poco más dentro del parámetro normal, porque si modifica el tratamiento puede ser que otra vez vuelva a descender el nivel de pH, creo yo. Bueno, como estamos hablando de un trastorno ácido-base de tipo metabólica por una cetoacidosis diabética, el control es bastante sencillo. Solamente hay que indagar en la causa, ¿no? Establecer el tipo de diabetes que tiene el paciente y va de la mano con la clínica. Si fue un tipo de acidosis metabólica fácil de controlar y que ya no presenta clínica, pues se considera ya modificar levemente el tratamiento, pero lo que dice Mariana es lo ideal, porque el hecho de que ya esté dentro del parámetro de referencia no quita el hecho de que esto aún está en el límite inferior de lo que nosotros consideramos normal. O sea que aún puede haber tendencia a que el cuadro nuevamente se descompense y vuelva a un estado de acidemia. Entonces, aquí es donde es importante ver también el tema de la clínica. No es solamente saberse los valores, sino la clínica y la interpretación correcta de los laboratorios. Entonces, por eso es de vital importancia que nosotros sepamos interpretar de manera adecuada los resultados del laboratorio. Ahora, en segundo lugar, nos indica la teoría que la mayoría de los resultados bioquímicos pertenecen a diferentes escalas. Tenemos las escalas de razón, en la que vamos a hablar de datos cuantitativos, hablando específicamente de, dentro de la escala de razón nos da datos cuantitativos, nos va a decir, por ejemplo, si nosotros pedimos un examen de, qué sé yo, a ver, ya, ácido úrico. ¿Cuánto es el valor normal del ácido úrico en sangre, chicos? Vamos a preguntar. Vania Corrales, De 3 a 7 miligramos por decilitro. cerca, 3,5 a 7 miligramos por decilitro, pero está bien. Entonces, dentro de la escala de razón y los datos cuantitativos me van a decir específicamente si en la sangre de este paciente hay una concentración de ácido úrico de 4,6 miligramos por decilitro. Valores cuantitativos. Ahora, si yo hablo de los valores o dentro de la escala nominal y los datos cualitativos, aquí es lo contrario. Aquí solamente me va a confirmar o no la presencia de un metabolito de un fluido. O sea, si yo le pregunto aquí yo no le podría preguntar cuánto, sino solamente si hay o no hay, y el laboratorio me diría, por ejemplo,
Vaciloscopía sería positivo 3 cruces para bacilos ácido alcohol resistentes. O sea, no me da un valor específico de cuántas células o de cuánto hay. O cuánto hay de algún tipo de célula, de algún metabolito, de algún electrolito. Solamente me dice positivo, hay. O me dice baciloscopía seriada negativa. O sea, no hubo nada de bacilos ácido alcohol resistentes en una muestra de esputo. Esto lo van a ver en bacterio más adelante. Entonces, a eso se refieren los datos cualitativos. Y por último tenemos la escala ordinal donde nos dan datos semi-cuantitativos, que aquí no hay mucho que hablar, la verdad. Ahora, esto en el examen en los examencitos que vamos a tener con ustedes, que la doctora ya lo había autorizado, nos comentó, es que yo les puedo preguntar cuáles son las escalas a las que pertenecen los resultados bioquímicos y ustedes me tienen que decir escalas de razón, nominales y ordinales y explicarme también lo que yo les acabo de explicar. Ahora, los resultados de las mediciones de cada uno de los laboratorios se van a expresar en unidades de concentración de una sustancia y es ahí donde entra en juego esto que yo les he mencionado desde el principio, de que ustedes me sepan decir, ¿por qué no me avisan que estoy con cámara apagada? Que ustedes me sepan decir la unidad de medida. Era que me digan, porque yo estaba explicando con mis manos y estaba con la cámara apagada. Pero bueno, entonces yo necesito que ustedes me digan, por ejemplo, ¿cuánto es el valor, no sé, de la urea en sangre? Mariana, No recuerdo exactamente, a veces me confundo con la creatinina a veces. van de la mano. Iván, urea, No recuerdo, Auxi. Vanessa, Tampoco recuerdo, Auxi. ¿alguien recuerda? Areli, No, sí. ya. Entonces, si yo les pregunto un valor de referencia, 1 a 8.1 miligramos. A ese, no, me equivoqué. no, no es ese. La urea es de 20 a 40 miligramos por decilitro. Eso es lo que yo estaba buscando. Pero yo necesito que me digan el parámetro de referencia y que además me digan la unidad de medida, que es fundamental. Sí, ¿qué dijo de la escala semicuantitativa? Nada, la verdad es que nada. No hay mucho que explicar en la escala semicuantitativa. Otra persona está entrando a la sala de espera, no lo vamos a aceptar. Entonces, si nosotros hablamos, como les dije, y anótenlo bien, porque lo dije como si fuera algo para que se olvide, pero las enzimas, su unidad de medida es unidades internacionales sobre el litro. Metabolitos o compuestos presentes en sangre es miligramos por decilitro y tienen su forma de escribir, no es de escribir como uno quiere. Enzimas, aquí lo vamos a poner. Unidades internacionales sobre el litro, así. Metabolitos, vale decir urea, creatinina, ácido úrico, bilirrubina, todos estos que no sean electrolitos se van a representar en miligramos por decilitro. De este modo, si yo tengo electrolitos, yo lo voy a representar en miliequivalentes sobre el litro y otros libros lo manejan en milimoles por litro. Depende de la bibliografía que lean. ¿Qué me estoy olvidando? ¿Me estoy olvidando de algo? Y el pH que es adimensional. Con esto ustedes ya se pueden guiar en todo. Algunos parámetros de referencia, por ejemplo, el calcio, he visto laboratorios que no lo manejan en miliequivalentes por litro, sino como miligramos por decilitro. O sea que eso también hay que ver, ¿no? La variación de laboratorio. Entonces, eso es importante. Ahora, nosotros vamos a ver que
siempre vamos a tener variación de resultados en los laboratorios. ¿Y esto a qué se va a deber? ¿Por qué se da la variación de resultados? Son dos motivos diferentes, la variación metrológica y la variabilidad biológica. La variación metrológica, chicos, hace referencia a que hay una variación de resultados por diferentes factores que van de la mano con los equipos que se encargan de hacer el análisis. Puede ser, no sé, la exactitud, la precisión, la calibración del equipo, enseguida lo vamos a ver. Y dentro de la variabilidad biológica, vamos a estudiar qué son otros factores: edad, sexo, raza, dieta, hora en la que se ha tomado la muestra, entre otros. Enseguida vamos a verlo y vamos a dar varios ejemplos. Y aquí está. Si nosotros hablamos de la variación metrológica, les decíamos que hay que tener en cuenta términos como los siguientes, hablando de los equipos: la precisión, la exactitud, la sensibilidad, la especificidad, la garantía y los intervalos de referencia, que aquí me falta una D. Si nosotros hablamos de precisión, vamos a hacer referencia al grado para obtener el mismo valor para una serie de repeticiones en una misma muestra. De eso nos habla la precisión, que los resultados se parezcan entre sí, que arrojen valores similares para una misma muestra en diferentes repeticiones. O sea que hagamos de cuenta que le tomamos una muestra de sangre a Elizabeth. Le tomamos una muestra de sangre y no sé, le pedimos que nos hagan en el laboratorio un estudio de la creatinina. Ya, y decimos, ya háganle creatinina. Y nos sale un primer valor en el laboratorio que es de 1,1, ¿ya? Y decimos, a ver, mándenlo a hacer de nuevo por si acaso, porque parecería que tiene algún tipo de patología renal. Entonces mandamos de nuevo la misma muestra y nos vuelve a dar 1,1. Y bueno, mandamos otra vez por si acaso. Como les digo, son casos hipotéticos, no son casos reales. Y en el siguiente nos da 1,0, o sea, una variación mínima. A eso hace referencia la precisión, que nos den el mismo valor para una serie de repeticiones en una misma muestra. Auxi. Hola. Pero la creatinina también creo que es diferente en hombres y mujeres, ¿no? ¿O no? Sí, hay variaciones y también la raza va a determinar que hayan variaciones. Pensé que me iba a preguntar sobre el valor de referencia. La creatinina, su valor de referencia es 0,8 a 1,4 miligramos por decilitro. Laboratorios algunos lo manejan de 0,7 a 1,3. Entonces eso también hay que verlo, ¿no? Pero sí, lo que dice Elizabeth es un tipo de variación, pero biológica, ¿ok? Dentro de la metrológica no figura ese tipo de variación. Entonces, a esto hace referencia la precisión, que nos dé el equipo nos dé el mismo valor para una serie de repeticiones de la misma muestra. Eso está claro. Ahora, si hablamos de exactitud, es algo parecido, pero aquí nos dice de que el grado que una medición, o sea, hace referencia a que la medición de un fluido tiene que acercarse al valor verdadero. A eso hace referencia eh, la exactitud. ¿Y cómo lo podemos verificar eso? En este gráfico que tenemos acá. Y aquí tenemos claros ejemplos. Voy a cerrar esto porque no me deja ver bien. Aquí tenemos claros ejemplos. Aquí que podemos ver que hay una exactitud baja. A ver, ¿dónde está el lápiz? Vamos a considerar el punto rojo como el valor verdadero. Como el valor verdadero, para tomarlo en cuenta. Entonces decimos que es una exactitud baja. ¿Por qué? Porque los valores obtenidos en el laboratorio se alejan o no están cerca del valor verdadero o real, pero decimos que tiene una precisión alta. ¿Por qué? Porque todas las repeticiones que se han hecho del laboratorio son similares entre sí, son valores parecidos. Entonces, por eso decimos que tiene una precisión alta, debido a que en todas las repeticiones los valores obtenidos son similares, pero decimos que tiene una exactitud baja porque está alejado del valor que es considerado verdadero. Ahora, en este segundo ejemplo tenemos una exactitud alta. ¿Por qué? Porque las repeticiones que se han hecho son todas próximas al valor verdadero.
¿sí o no que todas están cercanas? Todas tienen proximidad al valor verdadero, o sea, tiene una exactitud alta, pero tiene una precisión baja, debido a que los intervalos o las diferencias que hay entre las diferentes repeticiones son amplias, son considerables. O sea que en este caso hablamos de una exactitud alta, pero de una baja precisión del equipo de laboratorio. Y en este último tenemos lo ideal, una exactitud alta, o sea que tiene buena, ¿cómo les puedo decir? Tiene la capacidad de arrojarnos los valores verdaderos o más próximos a lo verdadero, y que además en las repeticiones que se realizan, los valores son semejantes entre sí. A eso hace referencia la precisión y la exactitud. ¿Quedó claro eso? Es fácil, ¿no ve? No es nada difícil. Ok, veo que nadie tiene dudas, entonces continuemos. Ahora, vamos a ver lo que es la sensibilidad, y es la probabilidad de clasificar de manera adecuada a los individuos enfermos. En español y con un gráfico que se entienda bien, ¿a qué hace referencia la sensibilidad? De que una prueba nos pueda clasificar de manera correcta a los individuos enfermos. Y aquí está, sensibilidad. Nosotros tenemos una población de 100 pacientes enfermos o considerados enfermos. Bueno, no considerados. Aquí vamos a determinar de que sí estén enfermos, para que se entienda el ejemplo. Tenemos una población de 100 enfermos, a los cuales se realiza una prueba. Y de los 100 enfermos, la prueba nos arroja de que 90 de ellos son confirmados laboratorialmente positivos. O sea que estamos frente a una sensibilidad del cuánto, del 90%. Ahora, si aquí nos está confirmando de que 100 son enfermos y la prueba nos da 90 positivos solamente, decimos que hay una sensibilidad del 90%. Y estos 10 negativos, ¿qué creen que sean? Pueden ser considerados los famosos falsos negativos, ¿no ve? Ahí está. A eso hace referencia la sensibilidad. Ahora, la especificidad, ¿a qué hace referencia? A la probabilidad de clasificar de manera correcta a los individuos sanos. Y aquí tiene, Mariana levantó la mano. Sí, disculpe, esos falsos negativos, ¿en qué varían? Porque ya
¿Cuál era su pregunta, Mariana? Ya, Oxy le decía que eso de los falsos negativos, ¿en qué radica? Porque ya había escuchado eso que dicen que hay falsos negativos y también pueden haber falsos positivos. ¿Eso en qué va a radicar? ¿Va a ser simplemente problema de laboratorio o cómo vendría ese caso? Son fundamentalmente problemas de laboratorio, ¿no? Lo más común es que hayan falsos negativos. Los falsos positivos de verdad que son rarísimos que hayan falsos positivos. Es por eso que, o sea, lo más común y lo que me han preguntado varios estudiantes que he tenido, tanto varones como señoritas, son preguntas que hacen, ¿no? Y me dicen, ¿y qué probabilidad hay? Bueno, no, uno nunca sabe el contexto, ¿no? Yo no sé por qué estén pasando los estudiantes, pero me preguntan. Y, o sea, falsos negativos, yo siempre les explico, falsos negativos hay a patadas, pero lo que casi nunca hay son falsos positivos, y eso es lo que me vienen a preguntar, y justo siempre es sobre la misma prueba, prueba de embarazo, y me preguntan, ¿qué posibilidad hay de que me hayan arrojado un falso positivo? Y yo le digo, es mínima, porque la probabilidad de que de alguna parte de tu cuerpo se produzca la GSH y ponga positivo una prueba de laboratorio es prácticamente imposible. Creo que es del 0,1% o el 1% de posibilidad de que hayan falsos positivos en ese tipo de pruebas. Pero sí, fundamentalmente son errores de laboratorio, la caducidad de los reactivos. Por ejemplo, hay algunos kits reactivos que son de contacto, son tiras reactivas. Y muchas veces hay algunas tiras reactivas que con la finalidad de poder prolongar su tiempo de, no prolongar el tiempo de uso, sino de aumentar la cantidad. Por ejemplo, hay tiras reactivas que vienen así, ¿no? Una tirita con diferentes reactivos y eso lo cortan a lo largo para que de esa tira que solamente servía para un paciente salgan para dos. Entonces consideren que la cantidad de reactivo se reduce a la mitad, lo que predispone a que puedan haber errores de laboratorio, pero sí, a eso se debe. Son errores de laboratorio principalmente. Ya, Oxy, gracias. Esos falsos positivos. Nunca he visto un falso positivo de embarazo. Nunca. Es curioso. Y de eso vamos a hablar dentro de la variabilidad biológica. Por ejemplo, hay un ejemplo bastante Recording in bonito, progress. porque Recording stopped. una prueba bastante interesante. Ok, entonces ya hablamos de precisión, exactitud, sensibilidad y especificidad. ¿Les expliqué? ¿O ahí murió el Zoom? No, no explicó. Gracias. Especificidad, les decía que es la probabilidad de clasificar de manera correcta a un individuo que es sano. Entonces, para lo mismo, les voy a presentar el siguiente gráfico. Tenemos una población de 100 pacientes que son sanos, no tienen nada, y se les hace una prueba, para lo cual nos da que de los 100, 90 son negativos, por lo que se dice que esta prueba tiene una especificidad del 90%. Y salieron que son 10 positivos, en este caso van a ser 10 falsos positivos. Como les digo, y también para que no se confundan, estos casos son hipotéticos, son gráficos que hemos o que se han desarrollado para poder dar a entender, ¿no?, esta situación, pero los falsos positivos son muy pocos. Si les da positivo es porque es positivo. Y si tienen la duda, háganse otra prueba. De nuevo, en otro laboratorio. La garantía de calidad que hace referencia a los estándares que manejan los laboratorios y los intervalos de referencia. Ustedes están ahorita con la doctora Quirós. Si estuvieran con otra docente, que específicamente apellida Hidalgo, la historia sería muy diferente y ustedes tendrían que memorizarse 2 planas completas de valores de referencia para entrar al laboratorio. Porque yo les pregunto en la puerta antes de entrar, yo les digo, dígame este valor, o este valor, o este valor, o este valor. Y si no me lo responden, se va al final de la cola hasta que me responda uno. Si no, no entro. Pero bueno, aquí nosotros somos pacifistas y por eso no le estamos exigiendo bastante. Podría hacerlo, pero se tarda bastante, quita harto tiempo preguntarles en la entrada eso. Ahora, nosotros ya hemos hablado de la variación metrológica que hacía referencia a los equipos de laboratorio, reactivos, todo esto.
Pero ahora hablemos de la variación biológica, que es algo mucho más interesante porque va relacionado a lo que nosotros vemos y a lo que nosotros podemos entender. Si bien en este preciso momento aún en fisiología están en generalidades, están algunos ingresando al sistema nervioso, los de Méndez están viendo cardio por alguna razón, los de Nogales creo que siguen en endocrino o en nervioso, en autónomo, perdón. Hay que ver lo siguiente. ¿Y por qué les digo que es más bonito? Porque es algo que podemos razonar. La variación biológica hace referencia a que pueden haber variaciones entre resultados normales y anormales que pueden estar afectados por diversos factores, que pueden ser fisiológicos, patológicos y iatrogénicos, que deben tenerse en cuenta siempre cuando se interpretan cuando se interpretan laboratorios y se dan los resultados. Y estos parámetros son, o estos factores, el sexo, por ejemplo. En este caso, hablando del sexo y del embarazo, ustedes saben cuál es la hormona que se determina para confirmar si una paciente femenina está embarazada, ¿saben? Una gonorrea coriónica humana. La GSH. Ahora, aquí no tengo ningún colega auxiliar, en el otro grupo tengo, pero yo les pregunto, ¿se acuerdan qué parte o qué tejido era el que producía la GSH? El trofoblasto, el sincito trofoblasto. Perfecto, específicamente el sincitio trofoblasto. Este componente trofoblástico es el que liberaba esta hormona y solamente se produce cuando hay la fecundación y cuando se está desarrollando este componente trofoblástico, ¿sí o no? Y esto solamente se puede dar en la mujer, ¿sí o no? ¿Por qué nadie me responde depende? ¿A ustedes les conté lo del depende todavía? No, ¿no? Sí, nos contó. Ah, ya. Tendrían que haberme respondido depende. ¿Por qué? Pasa, resulta y acontece que en algunos procesos neoplásicos, entre paréntesis, cáncer de testículos y o de próstata, existe una remota posibilidad de que el tejido neoplásico tenga la capacidad de producir hormona gonadotropina coriónica humana en el varón. Algún tipo de cáncer en específico, no vamos a mencionar cuál. Pero eso es lo que yo quería mencionarles, o sea, da la casualidad de que pueden hacer la prueba los varones, ¿no? Una prueba de embarazo en orina cuesta, ¿cuánto? 30 bolivianos cuesta. 20, de 20 a 30. Entonces, ustedes pueden comprar uno, es de fácil acceso. Uno no tiene que tener vergüenza, porque para prácticas de histología en año regular se compra. Bueno, se manda a comprar, ¿no? Pero cuando tienen miedo, porque igual se da en histología, se da una práctica de métodos anticonceptivos, se da una práctica de métodos anticonceptivos, ¿sí o no? Para esa práctica los estudiantes tienen que comprar preservativos, tienen que comprar, ¿cómo se llama esto? Las pastillas anticonceptivas y les da vergüenza. Ustedes vayan con total tranquilidad, ya son adultos, y ahí compran los varones, ¿no? Una prueba de embarazo, y hagan la prueba. Porque ahorita en urología nos comentó el doctor Alcázar de que hay una consideración, bueno, un aumento considerable de la incidencia de cáncer de testículos y prostático en jóvenes de nuestra edad, entre los 20 y los 26 años, creo que nos había mencionado, que no es típico, lo normal es que sean los pacientes adultos o de edad más avanzada. Entonces nos dijo por precaución, el doctor nos explica, ¿no? Es un cirujano urólogo, pálpense siempre, verifiquen de que no tengan ningún tipo de dolor y para experimentar, hagan eso, compren una prueba de embarazo y pongan una muestra de orina ahí. Imagínense que salga positivo. Dios no quiera, ¿no? Pero por ejemplo, eso hablando del sexo y el embarazo. Y como les decía, la única posibilidad de que salga positivo en una paciente mujer, la GSH, la prueba en sí se llama de esta manera, por si acaso, para sonar más pro, anotar, texto, se llama así.
Test PAC. Esta es la famosa prueba de embarazo. Ahora, si me preguntan cuál es más precisa, cuál tiene más exactitud, vale decir, porque ya hemos hablado de esto, ¿cuál creen que tenga más exactitud, la de orina o la de sangre? ¿Cuál creen? La de sangre va a tener siempre mayor exactitud que la de orina. ¿Por qué? A ver, bueno, depende del laboratorio también, ¿no? He tenido la fortuna de tener amigos que han estudiado bioquímica y que he podido acompañarlos. Y ahí me mostraron, ¿no? Que habían resultados de sangre como también, o sea, ¿qué es lo que pasa con las pruebas de orina? ¿Son pruebas de qué tipo creen que sea, cualitativa o cuantitativa? La prueba rápida de orina, el test de embarazo para muestras de orina, ¿es cualitativa o cuantitativa? O sea, ese Cuali- test te dice tal cantidad de gonadotropina coriónica humana hay, o solamente te dice positivo o Es, negativo. es cualitativa. Cualitativa. Prueba cualitativa, o sea, solo te dice si sí o si no. En cambio, la de sangre tiene la capacidad, bueno, si el equipo lo permite, tiene la capacidad de decirte, hay esta cantidad de gonadotropina coriónica humana circulando. Y eso también se puede interpretar. Entonces, ¿qué es a lo que quiero llegar? A que tiene mayor precisión la de sangre, por ejemplo. Y la única posibilidad de que dé positivo es que haya el desarrollo del sincitio como para que produzca la GSH. Entonces, por eso les digo, la posibilidad de un falso positivo en una paciente embarazada es mínima. Si salió positivo es porque salió con premio. Entonces, eso es, ¿no? Respecto a la edad, ¿qué ejemplo podemos dar? ¿Qué variaciones pueden haber por la edad? ¿Han escuchado hablar de la proteína C reactiva, la famosa PCR? No se debe confundir si una cosa es proteína C reactiva y otra completamente diferente es esta de aquí. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? ¿Cómo no van a saber con quién están en bacterio? Ya han debido ver esto. Es imposible que no lo hayan visto todavía. Ay, Dios mío. Ya. Uno, chicos, es la proteína C reactiva y esto hace referencia o se utiliza como un medidor para determinar qué tanta inflamación o si hay algún proceso inflamatorio en el organismo. Y en cambio, este otro que creen que sea, ¿han escuchado hablar de la reacción en cadena de la polimerasa? Esta es una prueba de secuenciación genómica, que esto nos va a servir para determinar la presencia o no de un microorganismo, específicamente, no, de cualquier en general. Lo que hace la reacción en cadena de la polimerasa es detectar un nucleótido por el nucleótido más pequeño de cualquier microorganismo y lo que hace es secuenciarlo, o sea, nos va a confirmar la presencia de algún microorganismo en la sangre o en el organismo. En cambio, la proteína C reactiva nos sirve para medir procesos inflamatorios. Ahora, ¿cuándo se da un proceso inflamatorio? Cuando hay algún microorganismo que está queriendo invadir alguna parte de nuestro cuerpo, nuestro organismo. No solamente microorganismos, les cuento. ¿Sabían que un proceso inflamatorio lo puede desatar lo que ustedes comen a diario? Robert, ¿qué almorzó ayer usted? No almorcé, Wow, pero ya. Peor de lo que desayuné. esperaba. Otra persona. Diego, Iván, ¿qué almorzó ayer? Milanesa, creo. Sí. Ya milanesa, es frito, tiene harina, tiene pan molido que también tiene harina.
Eh, a ver, ¿a quién más le preguntamos? Carlos, Alberto, ¿qué almorzó ayer? Igual milanesa. Mami. Alexander, Sí, Pancho. Chilpan. Uy, ¿a qué buena vida se dan? No sé, no es la respuesta que estoy, o sea, va asociado, pero la respuesta que yo estaba buscando es pollo frito, o sea, pollo a la broaster. ¿Por qué? Porque vamos a ver quién almorzó pollo. A ver, levanten la mano. Mm, Espera, espera. no levanten. Ahí va. Yo, Julián. Julián almorzó pollo a la broaster, me imagino. sí. Ya, y me imagino que venía si no es con la triada, con la dupla, fideo, papa y arroz. No, un poquito de yuca nomás. Bueno, arroz Ah, también. ya es doble carbohidrato. Pero ¿qué es lo que pasa? Gracias, Julián. Vamos a bajarle la mano. ¿Qué es lo que pasa? Estos alimentos como la harina que es procesada, ¿no? Los alimentos procesados por lo general son difíciles de digerir, lo que va a producir que estos tengan algún tipo de repercusión sobre el epitelio intestinal, desencadenando un proceso inflamatorio importante. Ahora, ustedes ya están llevando patología, ya saben cuál es el proceso inflamatorio, saben cuáles son los factores que se liberan, saben que el proceso inflamatorio cursa con una vasodilatación inicial, ¿no veis? Se liberan factores que también producen vasodilatación para aumentar el flujo sanguíneo y para que las células de defensa lleguen al sitio inflamatorio, ¿no ve? Lo saben. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Alimentos tales como estos que son los fritos, ultraprocesados, que tienen mucha harina, siempre sientan un poco mal, tienden a hacernos sentir un poco mal después de comer. Ahora, les pregunto, ¿alguien alguna vez ha comido chocolate hasta casi reventar? ¿Quién es yo? Brema. Sí. Ahora, luego de terminar de consumir esa cantidad de chocolate, ¿no le ha querido doler la cabeza de casualidad, de pura casualidad? ¿Y con la uva alguien antes lo ha intentado? ¿Comer uva hasta casi reventar? Del mismo modo, ¿por qué se da esto, chicos? Van a ver ustedes en farmacología, es muy bonito, con la doctora Gaje, tienen que pelear ese cupo. Van a ver que hay bastantes estudios que asocian a cuadros que suelen considerarse crónicos como resultado de alteraciones a nivel gastrointestinal. Es muy interesante. Y en ese sentido, la doctora nos explicaba que el hecho de comer algo que te sienta mal te puede desencadenar una migraña. Y yo lo he vivido en persona. ¿A qué quiero llegar con esto? Por ejemplo, el chocolate y la uva son ricos en un aminoácido que es la histidina, esencial por si acaso. Y la histidina, por si no lo saben, es un precursor de, no quiero decir un neurotransmisor, se me olvidó el nombre, de una amina biógena, que es la histamina. Y les pregunto, ¿qué hace la histamina en el vaso sanguíneo? ¿Qué produce? ¿Qué hace? Alguien creo que ya lo hizo con la mano, pero no vi quién era. ¿Qué hace la histamina sobre el vaso? Que se dilata, ¿Cómo no van a hacer? que se dilata. Vasodilata. Produce vasodilatación, es un vasodilatador. Ahora, si la histamina se libera al torrente sanguíneo, es evidente que en algún punto la histamina va a pasar por los vasos sanguíneos cerebrales. ¿Y alguien sabe cómo se define la migraña? ¿Qué es lo que produce migraña? La migraña es el resultado de un proceso de vasodilatación cerebral. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Una sobrecarga o una respuesta de liberación excesiva de histamina va a producir una vasodilatación de los vasos sanguíneos cerebrales. Y la migraña que le produjo a Brenda cuando comió mucho chocolate. Entonces, por eso es tan bonita la bioquímica. Entonces, no sé por qué me desvié tanto, pero estábamos hablando de la edad.
Y estábamos hablando de la proteína C reactiva. Ya. A lo que quería llegar, van a disculpar, es a que si nosotros le hacemos una prueba de proteína C reactiva a casi digo, a un feto de 9 meses, a un bebé de 9 meses, y a Julián, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a evidenciar? Que la proteína C reactiva o el medidor de inflamación va a estar aumentada ¿en quién? En Julián. ¿Y en el bebé? Evidentemente no, porque lo único que consume es leche materna. Entonces, eso es un factor que se debe tomar en cuenta respecto a la edad cuando se interpretan laboratorios. Efectos de la dieta, ni qué decir. Yo tenía migraña crónica, yo consideraba que tenía migraña. Fui a varias consultas y como cualquiera de nosotros, terminé diciéndole mediocre a un médico que me dijo, porque yo fui, ¿no? Y le dije, yo tengo migrañas recurrentes. 3 veces a la semana la cabeza me explota con migraña, no puedo ni dormir bien, termino tomando analgésicos que son fuertes, como el Tambol Forte, que es tramador, que lo único que hacía era hacerme dormir y ya cuando me levantaba pasaba el dolor. Entonces, yo iba a consulta y les explicaba, tengo migraña, no sé qué tengo, con la esperanza de que me derive algún neurólogo y me diga, no sé, tiene algo, un tumor, algo así. Y ese médico lo que me dijo fue, tome agua. No, no me dijo así, ¿no? Me preguntó, ¿y usted qué come? Me dijo, descríbame su plato. Y yo lo vi y dije, está bien". Claro, le describí mi plato y evidentemente no era la mejor dieta que uno puede creer, ¿no? Bastante carbohidrato, frituras por lo general. Y me dijo, ¿y usted consume agua? Me preguntó. Y yo, o sea, agua que digamos, agua como tal, no mucho, pero sí tomo jugo. Y con jugo me refería obviamente a sodas por lo general. Y me dijo, mis recomendaciones son para el dolor de cabeza, cuando le tome paracetamol, me dijo. Lo vi con odio, no me derivó a ningún neurólogo y me dijo, y tome más agua y mejore su dieta. Yo me fui enojado porque encima fue en la caja y tuve que hacer cola desde las 5 de la mañana. Y claro, en ese momento uno menosprecia bastante el consejo que me dio. Al mes estoy hablándoles de cuando estaba en segundo año, era todo virtual. Yo vivía aquí sentado donde estoy ahorita estudiando, tenía bastantes malos hábitos. Y hasta que llegó el momento en el que me dio una punzada en el pecho, les cuento. Estaba pesando en ese entonces 90 y tantos kilos y mido 1,65, o sea, obesidad fuerte, más de la que tengo ahorita. Y en ese punto decidí empezar a cuidarme por la punzada en el pecho. Dije, no me quiero morir. Entonces comencé a cuidarme y pude evidenciar que al mejorar la dieta y al ingerir mayor cantidad de agua, la migraña ha ido desapareciendo al punto de que hoy prácticamente ya no sufro de estos cuadros de migraña. Y tuve que dejar claro, no había necesidad de seguir tomando analgésicos, ni mucho menos. Ahora, obviamente, me he descuidado bastante, pero en su momento la mejora en la dieta que he tenido ha sido una maravilla, la verdad, por lo que yo les recomiendo lo mismo. Traten de cuidar un poco su alimentación, tomen más agua, porque sirve. Eso respecto a la dieta. Hora de recogida de la muestra sanguínea es otro factor bastante importante. Si ahorita le tomamos una muestra de sangre a Eli y le pedimos una prueba de cortisol y le sacamos una muestra de sangre también a Elizabeth, pero a Elizabeth le vamos a tomar la muestra a las 7 de la mañana, ni bien se ha levantado. ¿En quién creen que va a estar más alto el cortisol? Por si acaso, el cortisol. En la primera persona que le va a tomar la prueba, ¿Seguros? ¿Qué dicen los demás? El cortisol es la hormona del estrés, por si acaso. ¿Y cuándo uno va a estar más estresado? ¿Cuándo creen que uno va a estar Sí, es un ciclo, les cuento, es un ciclo rítmico en el que el cortisol, chicos, tiende a elevarse bastante en las primeras horas de la mañana. ¿Por qué? Es algo fisiológico.
Porque uno para poder levantarse y estar alerta en la mañana tiene que tener una descarga de hormona del estrés, que es el cortisol, para que uno se quede despierto, permanezca despierto y además alerta. Y también por eso podemos decirnos que despertarse duele tanto. Entonces, la prueba de cortisol va a estar más elevada en Elizabeth, que le hemos tomado la muestra en la mañana al momento de levantarse, que en Areli, que en el transcurso del día el nivel de cortisol va disminuyendo de manera fisiológica, considerando que Areli no tiene ningún factor que le produzca estrés a lo largo del día. Pero como somos estudiantes de medicina, todo el día estamos estresados. Pero va a estar en mayor cantidad en la mañana, eso es evidente. El estrés y la ansiedad, ni qué decir, nosotros somos los principales pacientes ansiosos y estresados. La posición del paciente, no tengo algún ejemplo para darles, los efectos del ejercicio también. Por ejemplo, ¿alguien de aquí va al gimnasio con frecuencia? Bueno, ahí Robert levantó la mano, Sí, ¿no? Y también Julián. Julián debe estar en volumen, por eso va al gimnasio y come pollo frito. Entonces, ¿a qué quiero llegar con este ejemplo? ¿Por qué el gimnasio representaría algo que marque diferencia en los análisis de laboratorio? Cuando va al gimnasio, uno por lo general va con la intención de hacer crecer los músculos, proceso conocido como hipertrofia muscular. Ahora, para que haya hipertrofia, tiene que haber cierto proceso de lesión muscular, ¿sí o no? Sí, porque con la lesión muscular se desata también un proceso inflamatorio, por eso duele el músculo. Y el proceso inflamatorio tiene dos finales, el final feliz y el final triste. El final triste es cuando el estímulo que produce el proceso inflamatorio no desaparece y el resultado final va a ser necrosis o muerte celular. Y el otro resultado, que es el benéfico y que por lo general es el camino que se sigue, es la regeneración celular. Y en este caso, en la hipertrofia, ¿qué es lo que pasa? El músculo se lesiona y por ende va a liberar parte de sus productos al torrente sanguíneo. Entonces, si yo le hago una prueba, un ionograma, por ejemplo, a Julián y a, no sé, a Alexander, y hacemos una comparación de los niveles de potasio en sangre, ¿en quién creen que esté más alto el potasio? ¿En Alexander o en Julián? Esto es fisiología pura. Julio. En Julián. En Julián va a estar más elevado el potasio. ¿Por qué? Porque el repita la pregunta, no potasio, escuché. ya ni modo, no escucho Julián. Porque el potasio es el principal catión intracelular, ¿sí o no? El potasio, en manera fisiológica, está siempre concentrado en mayor cantidad adentro de la célula. Cuando hay un proceso de lesión celular, es evidente que el potasio que está adentro va a tender a salir del interior de la célula por lesión de la membrana celular. Ahora, tampoco creamos que la diferencia de potasio va a ser tanta, no creamos que Julián va a estar con hiperpotasemia. ¿Por qué? Porque la hiperpotasemia produce arritmias cardíacas. Entonces, una leve diferencia sí va a haber en el potasio. Otra diferencia que puede haber es la mioglobina en sangre. La mioglobina es como la hemoglobina del eritrocito, pero en el músculo. Entonces, la mioglobina puede que también tenga cierta elevación en el torrente sanguíneo. Por eso nos dice que el gimnasio juega un papel importante. La historia clínica del paciente también, saber los antecedentes que tenga. El ciclo menstrual juega bastante importancia, como también el historial farmacológico. Ahora, aquí yo les menciono algo muy importante sobre el historial farmacológico. Hay que tener muy en cuenta las reacciones adversas de los medicamentos que uno va a recetar. Claro, este año no va a tener mucha importancia porque lo que ustedes estudian es fisiología y generalidades de patología. En tercero es cuando realmente aplican los conocimientos que han adquirido este año. Pero a lo que quiero llegar, el año pasado en la Expociencia hubo un tema de disertación que fue el ganador de la modalidad de competencia. Era sobre los criterios start-stop en el uso de medicamentos en los hospitales de aquí de Santa Cruz. Fue un grupo de estudiantes que hizo un análisis de historias clínicas en pacientes en el San Juan de Dios y han podido evidenciar que hay mucha sobremedicación aquí al menos en este hospital, ¿no? Y me imagino que también en general.
¿cuál era la historia? O sea, ¿cómo? Porque yo le pedí a Jerry, que era uno de los integrantes, que me explique un poco, porque me parecía un tema interesante. Y me explicó, ¿no? ¿En qué consisten los criterios de Start-Stop? En tratar de encontrar criterios que nos permitan identificar casos en los que se esté sobremedicando a pacientes. El ejemplo más claro para explicar esto es el siguiente. Hagamos de cuenta, un paciente ha venido a una serie de consultas porque tiene problemas con la presión arterial, bueno, así lo manifiestan, ¿no? Y finalmente se diagnostica porque se tiene que hacer una serie de mediciones de la presión arterial para poder diagnosticarla, un tipo de hipertensión. Entonces se determina, el paciente tiene hipertensión arterial. Le dan tratamiento, ¿qué le dieron? Un antagonista de calcio, del tipo nifedipino, digamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se le da el tratamiento para la hipertensión, pero una reacción adversa del nifedipino es producir edema de miembros inferiores. Hasta aquí está todo claro, ¿no ves? El nifedipino va a tratar de contrarrestar el cuadro hipertensivo, pero una reacción adversa que sí o sí viene con el medicamento es generar edema de miembros inferiores. Y eso está escrito en la ficha técnica del medicamento. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, se lo manda al paciente con tratamiento y le dice, vuelvan en 3 semanas. El paciente vuelve en 3 semanas, una mejora del cuadro de hipertensión, pero se puede observar que ahora tiene edema de miembros inferiores. ¿Y qué va a hacer el cardiólogo cuando vea eso? Va a asociar hipertensión arterial y edema de miembros inferiores con insuficiencia cardíaca. Entonces él va a creer que está haciendo un cuadro de insuficiencia cardíaca y le va a dar más medicamentos para poder tratar la insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que le va a dar? Probablemente un inotrópico como la digoxina, que ya no es muy utilizado, ¿no? Entonces se dan cuenta que ahí se comienza a sobremedicar. Ahí lo que están medicando, en el segundo caso, ya no es una signosintomatología producto de la enfermedad, sino están tratando o sobretratando una reacción adversa producida por otro medicamento, cuando lo que se podría hacer únicamente es modificar el primer fármaco que se ha dado como tratamiento, reemplazar el nifedipino por cualquier otro antihipertensivo, que puede ser un diurético no de asa, no es muy fuerte, un tiacídico puede ser, le pueden dar un beta bloqueante, entre otros. De todo esto nos hablaba ese grupo y precisamente por eso es que ganaron la Escociencia. Es bastante importante conocer bien la farmacología para poder tratar de manera adecuada a los pacientes. Y por lo mismo, hay medicamentos que tienen como reacciones adversas alteraciones en diferentes productos en la sangre. Hay fármacos que nos pueden producir cuadros leves de hiperpotasemia, hay cuadros que nos pueden aumentar el calcio en sangre, entonces por eso es importante conocer todo esto. Y todo va de la mano, fisiología, pato, hasta bacterio puede entrar en juego en estos momentos. Entonces, vamos a ver, perdón por desviarme tanto, que la variabilidad biológica, como les dije, depende de diferentes factores, pueden ser fisiológicos, patológicos como iatrogénicos. Aquí no hay mucho que indagar, no les voy a preguntar mucho sobre esto. Y eso es todo respecto a variabilidad biológica y valores de referencia. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Interesante, ¿no? Un tema teórico que a pesar de ser teórico puede ser bastante interesante si uno trata de indagar en lo que está leyendo. Entonces, espero que les haya gustado la clase, espero que se haya entendido. La próxima Sí, clase. disculpa, Hola. ¿la va a pasar su diapo al grupo? No. Siguiente pregunta. Es broma, la voy a pasar. Ah, ya. La próxima clase creo que estaríamos viendo pH, estudien eso. Me gusta el tema de pH y por lo mismo voy a preguntar bastante. Voy a tratar de pedir lo que les dije, todos esos recursos de laboratorio para poder ver cómo se usa la micropipeta, la pipeta, todas estas cositas. Y Dios mediante no haya un paro, no haya más casos de influenza, no sé. Nos vemos la siguiente clase, chicos. Se cuidan, se portan bien. Buen provecho. Hasta luego, auxiliar. Hasta luego. Hasta luego, sí. Oiga, Oxy,
Ya pasó lista, disculpe. Ah, bien, voy a sacar